que la concepción original de Rómulo Betancourt, a quien siempre señalo en este punto como un creador, era de haber interpretado qué es lo que el pueblo de Venezuela deseaba después de tantos años de dictadura. Dicen que ADE se ha convertido en una gran agencia de empleos, de cargos burocráticos, intermediarios de contratos, influencias y traficantes. Ha cambiado tanto Acción Democrática de esos ideales a convertirse en eso, que Acción Democrática se sabe que el que entra en Acción Democrática puede tener más posibilidades de trabajo, más posibilidades de contrato, más posibilidades. Al admitir el crecimiento masivo de un partido, hay que contar con esas desviaciones, pero hay que combatirlas de nuevo con ciertas normas, porque si las combatimos haciendo algarabía, estableciendo pues la indisciplina y la acusación como instrumento de prosperidad en el partido, se llega a la destrucción del partido. Muy buenos días, hoy es 13 de septiembre y Acción Democrática cumple 47 años. ¿A quién podríamos entrevistar sino a Gonzalo Barrios, quien ha tenido la inmensa gentileza de venir a esta su casa Benevisión, donde nos sentimos muy honrados de tenerlo y donde, como siempre, le haremos unas preguntitas que él sabrá contestarlas con unas respuestotas, porque guste o no, se ha dicho mucho, y lo han dicho los sociólogos, y lo han dicho la gente más corriente, Acción Democrática y Venezuela se parecen, los venezolanos se parecen a Acción Democrática. Es decir, ¿qué fusión, qué ha hecho Acción Democrática para que se pueda decir eso? Porque ha tenido sus momentos malos, sus momentos buenos, nunca ha sido, pero la gente se siente como más representada, como si se pareciera más a ellos. Bueno, no ha habido ningún estudio especial para conseguir ese parentesco físico, si se quiere, entre Venezuela y Acción Democrática. Yo imagino, o me imagino, que la concepción original de Rómulo Betancourt, a quien siempre señalo en este punto como un creador, era de haber interpretado qué es lo que el pueblo de Venezuela deseaba después de tantos años de dictadura. Y no requería una especie de programas revolucionarios como están de moda en el momento de la muerte de Gómez, imitando pues el modelo soviético, y hoy muy venido a menos, porque era menos que el modelo staliniano. Rómulo Betancourt, a sabiendas de que había en América Latina una especie de predisposición para aupar esa idea de imitación un poco a lo soviético, ideó o concibió o tuvo la convicción de que el pueblo de Venezuela lo que quería era un régimen de libertades, un régimen pluralista, que pudiera haber discusión y que pudiera haber también sanciones para los que abusaban del poder, como el caso pues, de la gente de la dictadura de Gómez. Y habiendo fundado el Partido de Acción Democrática contra una oposición muy cerrada y bien dirigida, porque los comunistas eran en esa época maestros en materia de propaganda y tenían casi todos los periódicos buena acogida. Sin embargo, él persistió en su línea, fue bien atacado y hasta calumniado. Y tan tenía razón que Acción Democrática prendió, si es que es un término medio botánico, más que ninguna otra concepción. Y no solo prendió, sino que sigue prosperando y muy arraigada en el suelo venezolano. Ahora, ADE, según sus críticos, en nada se parece a ese partido fundado por Rómulo Betancourt hace 47 años. Dicen que ADE se ha convertido en una gran agencia de empleos, de cargos burocráticos, intermediarios de contratos, influencias y traficantes. Ha cambiado tanto Acción Democrática de esos ideales
a convertirse en eso, que Acción Democrática se sabe que el que entra en Acción Democrática puede tener más posibilidades de trabajo, más posibilidades de contrato, más posibilidades. Yo cambiaría el verbo. Yo no diría que Acción Democrática ha cambiado, sino que ha crecido. Y ha crecido tan desmesuradamente que de aquella época en que la directiva del partido y casi todo el partido cabía en un automóvil, nos metíamos a la actual que tenemos más de 2 millones de inscritos, la situación es muy diferente. En 2 millones de inscritos ya se pasa del partido doctrinario de dirección estricta y militancia muy amplia a un partido de eso, de mucha militancia, y dentro de cuya militancia son tan numerosas las corrientes y los propósitos, porque también se mete mucha gente que no es porque cree en la democracia, sino porque hay oportunidad de negocio. Porque hay oportunidad de negocio. Y de eso que hemos sufrido. Y han sufrido todos los partidos en el mundo, todos los partidos que crecen. Pero podían ser al principio muy estrictos en sus doctrinas, como el caso nuestro. Nosotros tuvimos el caso de expulsar del partido a un militante porque lo acusaron de que se había una lata de pintura. No me digas. De donde trabajaba a su casa. Eso es motivo de expulsión. Hoy la cosa es muy diferente. Y es que tiene que ser así. Tiene que ser así en el sentido de que al admitir el crecimiento masivo de un partido hay que contar con esas desviaciones. Pero hay que combatirlas desde luego con ciertas normas. Porque si las combatimos haciendo algarabía, estableciendo pues la indisciplina y la acusación como instrumento de prosperidad en el partido, se llega a la destrucción del partido. Y además ha habido un cambio aquí en la mentalidad de la gente con respecto a la política, a la mentalidad de la gente en general. Y no solo Acción Democrática sufre eso, la sufre mucho Colpey porque es un partido grande también. Y yo creo que hasta el MAS ha tenido trastorno del cambio de conducta de la gente, cambio de visión, porque la sociedad cambia también. Pero en grandes partidos como el Partido Socialista Español o como los partidos franceses o los italianos, que han crecido, bueno, mucho más que nosotros porque tienen una población inmensa. Sin embargo, hay un fondo ideológico, es decir, hay una ideología, aunque hoy día hay una teoría de que las ideologías tienden a desaparecer porque son casi imposibles de sostener. Pero la ideología de Acción Democrática, las 2 o 3 ideas básicas de Acción Democrática, tienen que existir porque si una acción sigue existiendo. Pero te debo decir una cosa, en primer término, esos partidos que mencionaste, partidos europeos, de naciones mucho más grandes que Venezuela, etc., no son más grandes que el Partido de Acción Democrática. Esa es la característica de esa nueva política de América Latina. El Partido Socialista Español no creo que tenga más militantes que Acción Democrática. Y el francés menos todavía. Entonces, por eso puede sostener la ideología. Exacto. La nación es mucho más grande, pero el partido no. Y sin embargo... Bueno, ni siquiera en la Unión Soviética hay tantos comunistas como hubo en un momento dado en otros países. No, pero eso es otra cosa, esa es por táctica de ellos mismos, que lo que hicieron justamente para evitar la incorporación de oportunistas, que son más fáciles de incrustarse en los partidos democráticos y libres, porque son pluralistas, etcétera, que en ese partido como el comunista soviético. Y tú ves así, pero se infiltran. Ahí tenemos actualmente el juicio contra el yerno. Contra el yerno de Brezhnev. Pero por cosas que hasta ahora son hasta niñas. No tanto, porque por ejemplo... Pero parece que ayer, son por un poco de aguardiente. No. Por lo menos ayer vi una... Yo no sé si era un periódico aquí, en una revista... Debe ser una revista extranjera, porque por ejemplo, hay muchos ya que han confesado, policías, del cuerpo policial, que es muy importante, aunque es otro poder, que dice que los ascendieron porque sobornaron para que los hiciera prosperar en el escalafón. Eso sí, eso sí es corrupción. Y luego muchos gente que declaran que lo han sobornado. No sé cuánto, algo que pasa del $1 y pico de dólares. ¿No crees que no, entonces yo... Bueno, pero no tenemos por qué acusar a otros partidos sino vernos a nosotros mismos. Tú ves cómo está el Partido Socialista Español en este momento. Hay muchas acusaciones. Sí, hay muchas. Contra, por ejemplo, de los grandes
grandes líderes de la economía española, etcétera. Y en Francia también, en Francia lo mismo, en Francia ha habido casos. Pero, no, y últimamente, pero también hay que decir que se ha puesto de moda entre las oposiciones al Partido Socialista francés y al español buscar cosas de esa naturaleza. Porque los partidos conservadores tienen la pretensión de representar las viejas virtudes. Y entre ellas no cabían esas cosas. Ellos dicen que estas cosas de corrupción caben en la gente de Benediza, que viene de las clases populares, etc. Algo de eso hay en este fondo. Bueno, pero en el Partido Conservador ha habido casos de muchísima corrupción. Por eso digo, que también hay réplicas y contrarréplicas. Y hasta en los reinados, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles han sido para ti, Gonzalo Barrios, y para el Partido Acción Democrática, los 2 o 3 momentos más difíciles en los cuales ustedes sintieron verdaderamente que había una cosa seria, un problema serio para el partido? El partido nunca se ha sentido apabullado por la realidad. Ni siquiera en los momentos de la división. Yo digo apabullado, sí preocupado. Por ejemplo, la división que se causó cuando yo fui candidato presidencial. Exacto. Fue un momento bastante crítico al partido. Se superó en forma que después de ese acontecimiento, pues, ha habido mayor prosperidad que se vincula mucho con los resultados electorales. Hubo la derrota en el gobierno copellano, pues la primera fue justamente la que yo sufrí. Sí. Y en vez de haberse producido un hundimiento del partido, un reformación. Bueno, eso hay que atribuirlo también a nuestro progreso político, porque así como fue un gran progreso que nosotros reconociéramos tan fácilmente la derrota en manos de Caldera, pero yo tenía la filosofía de que perder por 30.000 votos a Acción Democrática en el país donde existía el prejuicio de que el gobierno no pierde elecciones era un gran progreso. Después de que, mientras que yo no hubiera podido ganar por 30.000 votos, porque no me hubiera reconocido, hubiera sido como una trampa. Y se lo dije a Caldera: no te preocupes, que yo por 30.000 votos no puedo ganar. Tú puedes ganar hasta por un voto y todo el mundo da por muy bien ganado porque no eres gobierno. Pero quedó establecido o establecida en Venezuela la fe en la alternabilidad posible de los gobiernos. Sí. Y después de Caldera en el gobierno, perdió a manos de Carlos Andrés Pérez. Ahora, Carlos me decía que de las cosas, Carlos Rangel, me decía a mí siempre que esa frase tuya, que el gobierno no puede perder por 30.000 votos, pero sí puede ganar Caldera por uno, es una de las enseñanzas políticas para este pueblo más esenciales. A mi juicio... Para mí, y yo lo sigo creyendo hoy día. No lo digo mucho porque... pero hay que repetir las cosas. Una especie de... Es que fue muy importante. De autobombo. Además, nosotros estábamos en ese momento, tú lo dijiste en nuestro programa. Es muy histórico el hecho de que se haya demostrado que sí puede perder el gobierno en unas elecciones presidenciales, nada menos. Por eso pero si se hubiera hecho un recuento, a lo mejor no, pero tú no podías haber ganado. Exacto, pero podías ganar por 30.000 votos. No. Porque en estos países nuestros, y eso aquí es un sistema relativamente muy seguro electoral, siempre quedan las dudas. Inclusive de un fraude. Sobre todo por cosas pequeñas. Porque esos fraudes pequeños ocurren en todas partes. En Estados Unidos mucho. Lo que pasa es que en Estados Unidos está la diferencia. Cuando ganan. La única vez que hubo una proximidad bastante notable entre la votación republicana y la democracia. Ahí hubo sus reclamos de fraude, empezaron a surgir. Ahora, pero hoy inclusive con la exactitud que ellos tienen de votación es casi imposible. Pero ahí ocurrió algo, yo creo que en New Jersey, por ahí, que lo alegaron mucho. Y en cuanto a... se ha tenido una confianza tal que ahora cuando surgió la cuestión de México, yo no sé cómo pudieron inventar que el PRI, que Acción Democrática era como el PRI. Es que en México, no, en primer lugar, no hay el sistema electoral nuestro, el sistema de cedulación de la población. Es un país mucho más grande. ¿Tú leíste los artículos de Octavio Paz? Sí, bueno.
Eso indica mucho de cómo eran las elecciones. Exacto, tremendamente fraudulentas, fabricadas. Pero yo ahora en este momento, a pesar de que tengo amistad personal con la oposición, de Muñoz Ledo, porque siempre viene aquí, hemos tenido amigos de antes allá, tampoco podrán decir que yo había ganado. Si vamos a ver la cuestión electoral, sí, sí, esto puede ser tan fraudulenta una como otra, o tan auténtica una como otra. Ahora, ¿por qué? Porque hay también mucha gente mal inscrita o no inscrita. Si es que tiene una gran población indígena en las montañas. Bueno, todavía en Venezuela. Que muchos no hablan español. No, pero aquí en Venezuela, población siempre indígena muy poco. Y además todos están cedulados. Aquí podrán decir que la gente vota inducido. Usted anula un voto por cualquier cosa. Son cosas pequeñas que no influyen en la gran votación. Por eso la importancia de que haya una buena diferencia entre el ganador y el perdedor. Porque si les hubiera muy estrecho... ¿Y la va a haber esta vez? Ah. ¿Y la va a haber esta vez? Bueno, según las encuestas que publica, yo creo que será bastante fuerte la... ¿Tan fuerte como fue la primera vez? Bueno, quizá no tanto. Hay muchos candidatos con base. Yo no creo que ese sea el factor, pero yo no creo que sea el factor. Algo se lleva de votación. Y también se puede reflejar más aún en la otra, en la pequeña. No, yo creo que justamente cada día va a haber más diferencia entre el voto grande y el voto pequeño, del cual vamos a hablar. Pero la diferencia entre los dos grandes, según las encuestas, va muy sustantiva. También puede ocurrir, porque hay gente que dice que a lo mejor ni Copey ni nosotros debemos confiar tan grandemente, digo, tan plenamente en los votos que aparecen para uno y otro. Pero de todos modos, si hay que hacer un pronóstico más o menos sensato, el pronóstico tiene que ser ese. Ganará Carlos Andrés Pérez con una diferencia sustancial, con no sé cuánto, puede ser más o menos. Pero será un gobierno muy difícil porque habrá un Congreso diferente. Yo creo, para que tú veas, que va a ser un gobierno diferente también. Tiene que ser un gobierno diferente porque las condiciones son diferentes. Yo le atribuyo mucha importancia al 4 de diciembre, como lo voy a decir ahí en la... Ahora el mensaje. Porque el 4 de diciembre, una vez que se hagan los escrutinios, ya no habrá el motivo para muchas actitudes, ni para muchas campañas de las que se están haciendo. Y todo el mundo va a comprender que tenemos que unirnos ante los problemas del país, que es bastante desconocido. Inventan, por ejemplo, la cosa de Colombia para sacarle provechos electorales. La cosa de la deuda, que no hay cosa más nacional que el problema de la deuda. Y sin embargo están procurando. Yo creo que si a la oposición, a alguna gente de la oposición le dijeran esto, se arregló el problema de la deuda porque nos han perdonado todo. Protestarían mal. Sí, porque no tendrían un motivo más de... Ahora, después del 4 de diciembre, Carlos Andrés en eso me parece muy sincero. Y yo he conversado mucho, nosotros no podemos pretender gobernar solos en Venezuela. Hay que procurar entenderse con los demás partidos, con los que tienen gente seria y que hay, porque también hay demasiado, ha proliferado demasiado esa cosa. Pero bueno, por desgracia ustedes no se han unido solamente con gente seria, hasta ahora por lo que sé. ¿A poco entendedor? ¿Qué reproche tienes que yo no conozco ninguno? Bueno, sí, han podido reunirse con gente más seria. Ahora, Acción Democrática es el partido más exitoso de la historia política venezolana. Ha recibido muchos golpes, sin embargo, ha sabido cómo sobreponerse contra viento y marea. ¿Y qué fuerza lo lleva a eso? Es decir, ¿qué es lo que lleva adentro de Acción Democrática para que pueda salir adelante? Debe ser esa misteriosa correspondencia entre la actitud de la dirección de Acción Democrática, sus programas, sus pronunciamientos y la sensibilidad del pueblo de Venezuela. Ahora, yo no soy un sociólogo ni un... ni nos cabría una cátedra en este momento sobre el particular, pero ahí puede estar, mientras Acción Democrática represente la voluntad del pueblo, ahí están sus éxitos. La historia cambia, quizás que ocurre. Bueno, no, porque no ha representado la voluntad del pueblo. El pueblo en este momento hubiera querido
que hubiéramos votado de otra manera. Nosotros sabemos que, yo lo repito, que la COPRE no ha fracasado, porque ha quedado como un virus entre nosotros. Ya no habrá más elecciones como esta. Pero ya nosotros estábamos maduros para votar de otra manera que la que votamos hoy. Y nos hubiéramos evitado la planchitis, nos hubiéramos evitado los insultos, nos hubiéramos evitado todas estas cosas. Yo creo que bueno, sí. yo creo que ya que se va a progresar mucho en esa materia. Ahora, se va a progresar y se van a tener muchas excepciones también todavía. Yo creo que sí. No te creas que no es tan fácil, los cambios son tan fáciles. Después del 4 de diciembre, también vamos a tener que conversar seriamente y sinceramente con claro que sí. Todos los partidos. Porque yo supongo que los gobernadores, aunque lo vamos a elegir nosotros, tendrán todavía un ombligo con el gobierno central. No, será muy difícil. Bueno, ese va a ser una prueba, así como había gente que era imposible, que decía que era imposible que hubiera elecciones en Venezuela, porque el pueblo no... Bueno, todas esas cosas. A lo mejor creemos, y yo sobre particular tengo dudas y no tengo opinión firme, de que los gobernadores van a hacer una guachafita, digamos así. Y quizás no. A lo mejor, porque en primer lugar los estados tienen que entenderse con el gobierno central. Tienen que entender. A los efectos. Y además la opinión pública, si sabe que un gobernador nada más que por razones de pique con el gobierno, se pone a autorizar o a impedir cosas convenientes para el Estado, se las cobran también. Y a lo mejor resultan gobernadores, vamos a tener esperar, a lo mejor resultan muy buenos. Ahora la gente, todo el mundo se pregunta si los nuevos dirigentes de Acción Democrática están a la altura de sus fundadores, de los Betancourt, de los Leoni, de los Gallegos, de los Andrés Eloy Blanco, de los Carnevali, de los Ruiz Pineda, de los Gonzalo Barrios, solo para nombrar Paco. Es decir, se ha dicho que a medida de que estos hombres han madurado todo, no han sabido lo que hace Petróleo de Venezuela, que siempre uno forma a otro para que pueda reemplazarlo. Ustedes han sido una pléyade de hombres, pero que no han formado otras pléyades de hombres. Bueno, esas pléyadas, bueno, yo en primer lugar, por razones de modestia, que es la única virtud que me reconozco, no quiero entrar entre eso. No, sería una... Pero, es que ese es un movimiento espontáneo, y si hay muchos jóvenes importantes en Venezuela que van surgiendo y que se van manifestando. De modo que no están así como diremos, la soledad de los fundadores. Yo creo que a veces que sí, porque he hecho muchas entrevistas. Vamos un momentico a unos mensajes y ya volvemos. Estábamos hablando de los grandes de Acción Democrática, los Betancourt, los Leoni, los Barrios, etcétera, y estaba pensando a la vez que tú eres un maestro y que tú a la vez has tenido discípulos, nada menos que Pérez Alfonso, Hernández Grisanti, Siliberto, Gómez Mantelini, etcétera. ¿Con cuál de ellos sientes que has sembrado más los valores de Acción Democrática y que en un momento dado puedan continuar? Si supiera que yo no reconozco como cierta esa posición tuya. Me ha señalado como un discípulo mío, Pérez Alfonso. Lo que fue Pérez Alfonso es un gran amigo mío, un hombre extraordinario. Parece que he conversado muchísimo contigo. Sí, pero yo podía bien decir, en algunas cosas puede que yo haya sido, en otras sido maestro del mío. Bueno, fue entonces una relación maestra. No, ya para mí es mucho honor considerarme, digamos, al mismo nivel de él. Una humildad más tuya, porque la verdad es que no tengo ninguna. Ahora, fíjate que a los finales de lo que estamos del siglo XX, las ideologías, lo que habíamos dicho al principio, han entrado en crisis. Los partidos políticos, para sobrevivir, se han pragmatizado de tal forma que apenas se diferencian por muy pequeños matices, símbolos, colores. Y yo un día aquí por ejemplo en Venezuela, un día me puse a recortar periódicos, así por divertirme, y los crucé. Y eran muy pocas las cosas que diferenciaban a uno de los dos partidos. Y pasa lo mismo con los grandes partidos en otra parte. ¿Por qué es eso? Porque eso es positivo, que se hayan ido así como aguando la gran fuerza. Yo creo, esto es un poco el asunto con respecto a los partidos europeos, que son más fáciles de definir esa materia. Bueno,
Y lo que ocurre, yo creo que no es que los partidos se reúnan en sus cenáculos, e inclusive en una especie de secretos al Congreso Internacional, para decir qué es lo que debemos hacer para seguir prosperando. En cambio, los partidos son influenciados por la evolución de la civilización. Es que la sociedad es diferente hoy. Correcto. Tanto en Europa como los partidos son apenas una emanación de eso. No creo que les gustaría, al contrario, quién sabe sería para los efectos de los intereses prácticos de los partidos. Sería mejor estar mejor definido. Pero es que la sociedad no lo está. No lo está. Por ejemplo, que el socialismo, si en un momento dado era una solución, primero era una solución cobardona, apabullada por el Partido Comunista, porque no llegaba ni a la esquina pues con esas reivindicaciones populares. Luego bajó el Partido Comunista, subió el socialismo también, surgió y ganó elecciones. Una nueva forma de socialismo. Sí, pero empezó más o menos con las viejas ideas. Pero ¿qué ha ocurrido? Que también con respecto a la prosperidad económica no ha sido una garantía ni un éxito el Partido Socialista, los partidos socialistas. Y han tenido que copiar y aceptar muchas fórmulas de los conservadores. Y tenemos en un país como Inglaterra tan importante, con que la señora, esa amiga tuya, Thatcher, sí, señor, la admiro mucho, ha tenido muchos éxitos en su política económica. Eso ha hecho restringir un poco el prestigio del socialismo como agente del bienestar popular. Entonces ha habido un acercamiento, digamos, práctico. A su vez también los partidos conservadores, como la Thatcher, ella no está repitiendo la fórmula de hace bueno, pero por eso 30 años del conservativo británico, que era lo que se llama, pues, una exagerada reaccionarismo. Y ya reaccionó ella contra eso, y le ha tomado muchas cosas socialistas ingleses. De modo que eso es lo que tú llamas el acercamiento. De modo que es cuestión de los pueblos, de las sociedades y de las coyunturas. No se puede decir que sea tampoco puede ser eterno, a lo mejor eso cambia. Pero fíjate que el fracaso del socialismo tomándolo en la pureza de la palabra y de su pensamiento, no ha dado el bienestar o un sentido a la vida del hombre válido. Y entonces ahora se están formando una cosa que no quiere llamarse ni reaccionarios ni conservadores, sino los nuevos conservadores. Sí. Que en el fondo tienen un poco de socialismo, un poco de conservatismo. Nuevo es una palabra que se emplea mucho hoy para ocultar ciertas cosas, pero no decir ciertas cosas directamente. Eso es lo que quiere decir con lo de nuevo, que tenía el nuevo socialismo. En España, por ejemplo, a Felipe González lo tildan a alguna gente de que es un perfecto conservador, que está casi con el de Rumasa, con Ruiz Mateo. Pero eso es así. Ahora, ¿ADE es un partido populista o es un partido socialdemócrata? ¿Cuál? ADE, Acción Democrática. Acción Democrática, es un partido más bien yo diría que tiene afortunadamente tendencia a respetar la ideología y la doctrina, porque muchas cosas de las que hace son impopulares. Y yo siempre me pronuncio muchas veces por las soluciones impopulares porque pueden ser populistas justamente. Nada menos que este asunto de la divergencia entre la CTV y el presidente Lucinchi. Eso. ¿Qué significa eso? Yo dije el otro día una cosa que me dijo, pues una perogullada o algo cosa por el estilo. Yo dije, tiene razón la CTV en reclamar aumento de los salarios, con el costo de la vida. Ahora, tiene razón el gobierno en mostrarse reacio, eso significaría quizá un frenazo para la producción nacional, que en definitiva redunda luego en contra los trabajadores, porque hay despidos. Bueno, entonces, no, y además... De modo, porque tú ves un caso de eso. Por supuesto, según la oposición nuestra, lo que debía el gobierno es aceptar todas esas reivindicaciones. Bueno, eso nos llevaría más pronto al desastre. De modo que tú ves que no somos populistas, y afortunadamente. Pero Acción Democrática todavía actúa
teniendo una fuerza y una fuerza auténtica, actúa con mucho miedo y con un gran sigilo para hacer cualquier cambio que les cueste un poquito el costo político. Es decir, ellos cuidan un costo político más de lo que deberían cuidar cuando un partido es fuerte y es seguro. Un ejemplo práctico, un ejemplo directo que yo pueda. Bueno, hay muchísimas cosas que se podrían hacer de cierta manera y que Acción Democrática no se atreve a hacer, porque en este momento no se pueden tomar esas medidas porque ya faltan 20. Bueno, tú lo sabes mejor que yo. No lo sé. Bueno, porque si me dijera un caso podría rebatirte si hay estas razones. Pero yo bueno, así hasta, por ejemplo, que ¿por qué no son las elecciones? ¿Por qué, por ejemplo, habiendo el presidente Lucinchi, habiendo escogido la gente más idónea, y fue una idea de él, la reforma del Estado, no se atrevió ni siquiera a pequeñas modificaciones que hubieran satisfecho? Pero pequeñas, pues grandísimas. Hemos admitido la elección de los gobernadores, el cambio del sistema electoral. Pero vamos a votar de la misma manera. No, pero por ahora, pues inmediato. Porque justamente si queremos que se pueda hacer las cosas en 3 días, no. Sale un adefesio incumplible, inmanejable. Bueno, otra cosa, parece que la ley que ahora quieren pasar para los millones para el aluminio estaba hecha desde febrero. ¿Por qué ahora Acción Democrática es en este momento que pide unas sesiones extraordinarias cuando podía perfectamente haberlas pasado en su momento? Bueno, Canache, que es el jefe de la Acción Parlamentaria nuestra, ante una pregunta parecida que le hizo un diputado de Acción Democrática en la reunión que tuvimos era privada, no fue bueno, le dijo, porque desgraciadamente tuvimos muchos problemas de quórum. Copey no tenía... Bueno, pero él es presidente de la fracción. Y por cierto, que el que hizo la pregunta es uno de los diputados que está en mal predicamento porque nunca asistía a las sesiones. Eso es el que se atrevió a plantear... el que se atrevió a plantear que por qué no había quórum. Eso es lo que pasaba. Además vino el problema ese del problema ese de las acusaciones con el informe Espinosa y toda pila de cosas. Y había que ver que entre una cosa y otra ha habido el cambio de directores. No, los escándalos se pueden contar con los dedos de las manos, con los dedos de los pies. Toda esa cosa impedía que se... Pero ahora, una de las cosas en que más han insistido con la misión económica que está en Europa es la cuestión del aluminio. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué? Porque el aluminio no es un producto de mucha extensión en el mundo. Está restringida su producción. Y las grandes marcas, digamos así, de aluminio europeas, Pechiney, Austria Metal, todos están asociados con este negocio que están hablando. Y preguntan, pero claro, ya creían que era seguro. Nos ha perjudicado al país y le está perjudicando. Por eso es que tenemos... Porque es decir, todo el mundo sabe que en febrero ustedes tenían la ley... Porque tuvimos ese inconveniente nuestro, incumplimiento de los diputados, los escándalos, eso que se... Tú, Gonzalo Barrios, que eres uno de los hombres realmente, como aunque te digan el ayatolá, pero eres el ayatolá. ¿Tú crees que es correcto que Acción Democrática no haya, en cierta manera, defendido al fiscal? ¿Oye qué? Que haya defendido al fiscal, que no se ha presionado, pues, para que el fiscal sigue ahí. Porque todas esas cosas tienen su más y su menos. Y en Acción Democrática no hay una creencia absoluta en la buena fe de ciertos funcionarios, de ciertos parlamentarios. No, pero es decir, yo creo que eso hay que verlo también desde un punto de vista serio. Pero es de un punto de vista serio. Desgraciadamente, cuando las cosas se presentan con cierta seriedad, yo soy el primero que las apoyo. Yo, por ejemplo, en esta cuestión vamos a averiguarlo con la cuestión de que hasta me costó ciertos distanciamientos con la gente. Pero en este caso, por ejemplo, de repente, mira, es que las elecciones son tremendamente corruptoras en cuanto a las opiniones. Y a las opiniones, hay mucha gente que
que es una gente honesta y buena, pero que cuando está trabajando en las elecciones, en una posición electoral, cree que cualquier vagabundería, cualquier digamos, no digamos esa palabra, cualquier habilidad más o menos picadora es válida. Si alguien está consciente de que la universidad produce una cantidad de problemas innecesarios y un costo a cada uno de nosotros los venezolanos, acaba de decir la ministra de Educación que la universidad tiene el dinero necesario para funcionar y producir en la clase de médicos, profesionales, etcétera, que necesitamos. Sin embargo, cada vez que se pone a chillar la universidad, Acción Democrática cede. Porque Acción Democrática no. Es que Acción Democrática no podría sola solucionar problemas. Lo que tú dijiste, pero eso no puede gobernar sola. Por ejemplo, cuando Copey estuvo en el gobierno, cuando Caldera hubo una crisis en la universidad, recuerdo yo, que le dijimos, ¿está Acción Democrática dispuesta a apoyar a Copey en lo que quiera en esta materia? Yo me acuerdo que estuvo en el... No, se asustó el gobierno de Caldera y no quiso asumir la responsabilidad, ese costo político. Ese es el costo político. Ahora, si nosotros intentamos, no es recomendable una especie de frente bélico de la universidad, no solamente porque sea un costo político para Acción Democrática, es un costo político para el país entero, quizás que se pueda provocar. Pero esa es una crisis, ese es un problema que yo creo que habrá que resolver. No sé en qué sentido. Pero las cosas así grandes se resuelven así, sin temores. Es fácil, esa actitud como la que acaba de demostrar, de reclamo de Acción Democrática porque no soluciona ciertos problemas, y cuando la soluciona reclama porque lo soluciona. No, yo no. Mucha gente, pero estás haciendo vocero de alguna parte de esa gente. De modo, yo no, bueno, entre otras cosas, ese es mi papel, ser el vocero de muchas cosas. Ahora, sí, un papel como periodístico. ¿Qué soy yo? Bueno, según Carlos Andrés, nosotros los periodistas somos escarbadores, ¿no? Eso es lo que me toca a mí, escarbar. En estos últimos 50 años, Gonzalo, son muchas las cosas que han cambiado en Venezuela, y generalmente para bien. Un gran progreso, ¿verdad? Hay que ver, yo he oído aquí a Ramón Velázquez, a Arturo Uslar, decir, hablar de la Venezuela hace 50 años, hay que ver que Venezuela ha hecho progresos extraordinarios. Ahora, los jóvenes, que en Venezuela son la mayoría, que nacieron y se educaron en democracia, pueden llegar a creer que ahora estamos peor que antes, y que la democracia y sus instituciones siempre estuvieron ahí. Errores se han cometido, pero los aciertos son muchos. ¿Por qué ese empeño de Acción Democrática y de Copey de enlodarse mutuamente, como si quisieran eliminarse el uno al otro, haciéndole un flaco favor a la democracia? Sí, cada quien viene aquí y dice que estamos muriéndonos, que la democracia es una porquería, que todo es una porquería, y eso no es verdad. En Venezuela hay cosas hermosas, cosas extraordinarias. Yo digo que el progreso alcanzado por Venezuela después de la muerte de Gómez, porque la otra dictadura fue un paréntesis ahí, llegó a la dictadura rural esa tradicional nuestra. Fíjate que no podía durar mucho, no duró mucho tiempo. Ahora, pero a partir de entonces, ese progreso sí se ha visto comprometido muchas veces por las rivalidades entre los grandes partidos. Sí. Pero sin ponerme yo ahora a decir quién comenzó. Y fue si el huevo de la gallina, ¿no? No, la guerra esa, digamos, sucia, si Copey o Ade. Hay que tomar en cuenta que, y yo soy en eso humano, que Copey siempre se ha sentido como en desventaja con Acción Democrática, sobre todo en estas elecciones. Y era el que tenía interés en derribar la batalla sobre la deuda, no reconociendo ninguna culpabilidad en la deuda y atacando a Acción Democrática por lo que haga, manifestando regocijo cuando hay trastorno con los acreedores. El asunto de Guayana, que no deja de ser un problema que perjudica a Venezuela, el asunto del aluminio, y recientemente traer a colación el problema de Colombia. Fíjense ustedes lo que sería un debate entre Eduardo Fernández y Carlos Andrés Pérez sobre el asunto de Colombia. Yo creo que es un disparate. Van a salir cosas que les vamos a decir a nuestros adversarios, que tenemos argumentos que tenemos que tener. Pero todo gobierno tiene cosas, todo partido tiene cosas que son absolutamente íntimas. Y no solo gobiernos,
países. Sí, la mayor parte de las cosas que podemos decir público las sabemos tanto los compañeros como nosotros. Esta es una manera de sacar al público el conocimiento de Colombia, cosas que podíamos... que deberían estar entre los venezolanos. Bueno, pero además de eso, yo creo que hay culpa, por ejemplo, pero es que algunas personas que tú citaste, que no son ni de Acción Democrática ni de COPEI, tienen una responsabilidad aún mayor. Porque la gente y la juventud los oyes atribuyéndoles una absoluta imparcialidad, que no está metido en el combate electoral. Ya comprendí, comprendí. Y además pueden ser personas que tienen mucho prestigio merecido, como intelectuales, como patriotas, pero que en materia política pueden cometer y han cometido tremendos errores. De modo pues que yo me permito, por tu intermedio, pasarle un poco y mucho de la culpa bueno, ese mensaje, en esa materia, de la desviación de la juventud. Tienen los partidos atribuirse a esos independientes que son como una especie de censores puros de la escena política. Bueno, yo creo que nunca he oído un mensaje de García más claro, ¿no? Vamos a unos mensajes y ya regresamos con Gonzalo Barrios. Seguimos oyendo a Gonzalo Barrios y Gonzalo Barrios siente a su acción democrática a diferente de lo que él lo pensó. ¿Cómo? Gonzalo Barrios siente diferente a su acción democrática de lo que él la pensó. ¿Cómo es? ¿Te desilusiona tu acción democrática actual o no? ¿Que sí es diferente? No, si te desilusiona. No tanto, porque yo soy muy realista y sé que los partidos políticos tienen una trayectoria y tienen que contar con esa especie de contaminación de la pureza inicial, que es una contaminación que proviene de la vida misma, de la actividad misma, tanto la económica como la intelectual, etc. De modo que si uno piensa que los movimientos sociales se estabilizan en su punto original y no dan un paso ni hacia atrás ni hacia adelante, está equivocado. Ahora, ¿se han cumplido algunas de las metas grandes que tú has querido en Acción Democrática? Bueno, en realidad yo creo que se pensó mucho en el progreso político del país. Es que hay que ver, porque yo también, aunque fui muy joven, tenía uso de razón en la época de Gómez y sé lo que era aquello, ¿no? De modo pues que esa transición política de Venezuela hacia nuestro tiempo, esa es una conquista tremendamente importante, que se ha logrado más que en cualquier otro país de América Latina, inclusive más que en Argentina, que es el colmo, como está Argentina perturbada con ciertas cosas. Es que es un país enfermo, me apena decirlo, pero es un país muy importante, muy culto, en ciertos aspectos con respecto a nosotros, y además económicamente... Con respecto a nosotros no, pero con respecto a nosotros nos miran de arriba abajo, como siempre. No, bueno, es otra cosa, las protecciones. Ahora, Gonzalo, ¿cómo han sido, según Gonzalo Barrios, y cómo deberían ser, y cómo creen que serán las relaciones gobierno-partido de Acción Democrática cuando es gobierno y su partido? Porque no han sido siempre óptimas. No, han sido muy difíciles. Han tenido muchas sombras y encontronazos. Eso no podemos... Pero ¿A qué se debe en eso? lo sustancial, bueno, en que son intereses diferentes. En realidad en el partido prevalece un poco más la visión popular de las cosas. Y los gobiernos, yo he tenido ocasión de experimentar una y otra impresión. Los gobiernos tienen otra obligación diferente, están más cerca del hecho. Y a veces cosas que les parecen buenas a la Acción Democrática les parecen inconvenientes porque examinan otros intereses. Y también ocurre lo contrario. Muchas veces hemos logrado rectificar a los gobiernos nuestros. Ahora, Carlos Andrés tuvo ya una ocasión de tener relaciones con su partido. Tú has hablado mucho con Carlos Andrés últimamente, me han dicho.
¿Tú crees que esa relación puede ser suavizada y mejorada en un próximo gobierno si sale electo Carlos Andrés Pérez? Bueno, yo no creo que nunca estuvieron muy tirantes con Carlos Andrés Pérez. No, pero tenía las dificultades normales. Sí. Y ahora no hay motivo, al contrario, sé que él es más amplio que yo en esa materia. Él es uno de los convencidos de que busca la concertación con todos los partidos, aunque le parezca un poco raro. Venezuela tiene tales problemas de tal magnitud y de índole que no son estrictamente nacional, como es el caso de nosotros le vemos el problema financiero, y este es un país que aunque el petróleo ha bajado mucho y baja. Está bajando. Y está bajando. Bueno, habrá que bajarnos un poco el copete también. Ya no podemos tener una vida muy... Yo creo que aquí vamos a tener que dejar que beber whisky y otras cosas, probablemente. Ah, qué lástima. Es una lástima. Bueno, pero la gente se ha acostumbrado a todo. Y aún así se ve un país de cierta vanguardia en América Latina, Venezuela. No cree que estamos a la cola. No. Pero Carlos Andrés tiene conciencia, además de que él es muy latinoamericanista, tiene conciencia de que aquí necesitamos de la cooperación y ojalá que la presten los demás partidos. Bueno, Carlos Andrés es muy tercermundista. Sí, como la América Latina está en esa categoría. Pero al fin y al cabo, yo no siento que Venezuela es un país de tercer mundo, porque bueno, ni la cultura, ni los literatos, ni su pueblo. Yo creo que vamos camino, sobre todo esa calificativos empezaron a protestar los argentinos, pero no, ellos pueden admitir que Venezuela fuera el tercer mundo. Pero ellos no. Pero ahora después sí bajaron un poco por la cuestión financiera. No, yo lo que creo que es posiblemente... Pero una cosa va a haber que hacer una nueva clasificación, poner uno de cuarto mundo también. No, pero nosotros no. O ponernos a nosotros entre... No, yo creo que nosotros en todo caso vamos a ponernos en el segundo mundo. No, por supuesto, cuando uno compara con ciertos países de África, no se diga, y hasta de Asia. Sí, pero al parecer hay cierta gente que le gusta más nuestras relaciones culturales con Asia o con Bolivia que lo que podría gustarnos con Francia o con España, ¿no? Eso no yo creo que con España no, al contrario, se ha progresado mucho en esa materia. Mucho. Y España ha ganado mucho terreno en América. Mucho. Lo ha ganado en el terreno cultural. Y le han dado una importancia cultural extraordinaria. Y ahora Felipe acaba de nombrar a Semprún ministro de Cultura. Pero que Semprún es español. Sí, pero... Lo que era mañana es más europeo, muy... Sí, pero es un hombre de una visión. Yo acabo de leer una entrevista de Semprún. Y él, pues, lo que sí que España se diferencia de nosotros ahora en que está rica. ¿Y por qué está rica? Porque en Europa ha habido otra... No, porque ellos escogieron un camino y una manera de gobernar y Felipe se dejó todas esas cosas del PSOE, todas esas cosas para gobernar. Y ahí viene la crítica que hacen algunos de los ideólogos que tú dices, porque por ejemplo ha acaparado mucho o ha traído mucho dólar con las inversiones, con el turismo, etcétera, que son dólares que son pecaminosos para algunos ideólogos de izquierda. Ahora, ¿qué significa para la vida política de la provincia la nueva ley de los gobernadores? ¿Tú crees que la provincia va realmente a responder, la provincia, no los gobernadores, yo digo la provincia? Yo creo que eso entra en ese punto que dijimos de las expectativas y de las especulaciones. De las especulaciones. Yo creo que en líneas generales sí les gusta. Les gusta, bueno, depende un poco de los candidatos que escojan. La provincia tiene una sed de cultura extraordinaria, una necesidad de no sentirse protegidos. Por ejemplo, que la escogencia de los candidatos es muy importante. No que vayan a imponerle por personas partidistas y de una popularidad más o menos artificial y circunstancial, gente que no represente. Pero también puede haber buenos gobernadores. Ya veremos. Es como, yo me remito al porvenir. No creo ¿cómo digamos? En astrólogos para consultarlos a ver qué va a pasar. No te pareces a la señora Reagan. Pero vale la pena ensayar. Ahora, el 4 de diciembre, una vez ganadas las elecciones, digamos, por Acción Democrática, tú dijiste al principio una cosa muy importante. ¿Ustedes creen que no pueden gobernar solos?
Yo también creo. Yo creo que los problemas de Venezuela requieren un entendimiento entre todas las corrientes. Las que valgan la pena, porque hay otra cosa que yo no quiero que me entre en discusión esa materia ahora, pero hay gente que está un poco accidentalmente, hasta no más en las elecciones que en la política. ¿Comprenden? Sí. Ahora, después tenemos que ver cuál es la gente que representa una idea en política y una tendencia. Vamos a discutir las cosas. Bueno, muchísimas gracias a Gonzalo Barrio, que ya estaba inquieto porque le parecía que habían demasiadas preguntas. Puedo yo seguir una hora más, lo que pasa que a mí se me acabarían las preguntas, pero a Gonzalo no se le acabarían las respuestas. ¿Quién sabe? Y más que tengo que dar algunas allá. Pues muchísimas gracias de haber venido al programa. Y una vez más, porque la televisión es muy potente y llega a toda Venezuela, sobre todo a Venevisión, quiero decirle las gracias en nombre de la cultura. Muchísimas cosas de la cultura que ustedes no saben que se ha hecho en Venezuela han sido posibles gracias a pequeñas recomendaciones así, dichas sotto voce, pero que se han cumplido gracias a Gonzalo Barros. Muchísimas gracias.